Tuforodebolsa.com, episodio 235, Paco. Madre mía. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa. Nuestros lemas, ya sabéis los que son, y lo estamos cambiando poco. Las 3 C de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Y también sabéis todos que no somos ningunos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. En toda la web solamente formamos e informamos. Pero vamos, sigamos para adelante. Paco, buenos días, ¿estamos por ahí? Ahora aquí andamos, Paco Pepe. Venga, Preparado y listo. venga, preparado y listo y fuego. El podcast de esta semana. Verano. Pasar el verano un poco espeso, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Este podcast ha sido solicitado por vosotros, por los alumnos, por la gente que nos escucha y la gente que nos sigue, y es de lo que se trata. Y ese es el motivo por el que estamos aquí, para cubrir vuestras necesidades y vuestras inquietudes. Como estaba diciendo, ¿de qué va a ser? O dinos tú, Paco, de qué va a ser el podcast de esta semana. Bien, el podcast lo propuso Charo y dijo, oye, si se diera alguna recesión económica, ¿qué sectores serían los sectores refugio? ¿O dónde podríamos meter nuestras inversiones mientras ocurre esto? ¿O cómo debemos de prepararnos para una recesión económica si lo hubiese? Efectivamente, de eso va a ir el podcast. Las preguntas que te voy a hacer van a ser las siguientes, porque este podcast no se puede hacer a la ligera. Es un podcast con fundamento, como siempre decimos de Arguiñano. La primera, ¿cuáles son los sectores refugio? Que eso es obvio. Las características que tiene que tener una inversión o esos sectores o esos activos, esa en segundo lugar. Y luego, evidentemente, cuando invertimos en esos sectores, tenemos que renunciar a algo y o también tienen algún tipo de riesgo, que nos lo vas a decir, ¿verdad, Paco? Por supuesto. Vale. Otra pregunta que te voy a decir, el papel que juegan los metales preciosos, oro, plata, criptomonedas, en este podcast que vamos a decir. Más preguntas que te voy a hacer, ¿eh? Que son los indicadores económicos que tenemos que vigilar. Bueno, y alguno más si nos da tiempo, que no me enrollas mucho porque si no, en las preguntas va ahí. Ah, y una última, que también ha sido propuesta por uno de los que forman parte del foro, que es la liquidez en estos periodos, el papel que forma, ¿vale? Esas son las preguntas que te voy a Muy hacer. bien. Venga, pero vamos a empezar por el principio, pero antes déjame que cuente solamente una cosita, ¿vale? Que el estar con el foro da lugar a consultas ilimitadas, todas las que quieran, ¿eh? No es un 5 o 10 consultas y ya está. Soporte, Paco, el soporte que damos todos los que estamos aquí, y especialmente el tuyo. Y bueno, los resúmenes semanales que muy importante, o para nosotros es muy importante porque repasamos la web. Estamos trabajando, estamos diciendo cómo va el mercado y no solamente la web, sino varios activos, los que nosotros creemos que pueden ser de utilidad. Paco, la primera pregunta. ¿Cuáles son los sectores refugio más seguros en tiempos de crisis? Bueno, hablemos de los menos inseguros, ¿eh? ¿Vale? No, claro, es que estamos hablando de que seguridad nadie te da. Lo que pasa es que, lógicamente, si nosotros entrásemos en una recesión o crisis económica, hay sectores que lo hacen mejor. Es decir, siempre hay sectores que suben y siempre hay valores que suben. Lo que pasa es que la normalidad es que se vayan todos para abajo, tarde o temprano. Ahora bien, hay sectores que son refugio clave, como son metales preciosos, oro y plata, por ejemplo, criptomonedas, los bienes raíces, es decir, bienes inmobiliarios cuando se avecina tiempos de inflación alta, pues es una muy buena inversión. Y se han producido inversiones muy buenas en estos tiempos que hemos pasado, con inflaciones muy altas y tipos de interés muy bajos. Ahora ya no es el caso. Con lo cual, pues prácticamente tú comprabas un inmueble y con tipos de interés, cuando baja la inflación, suben los precios del inmobiliario y además de eso, si hubieses hecho un préstamo a bajo tipo de interés en esa época, pues tendrías perfectamente colocada tu hipoteca a un interés fenomenal y la inflación hubiese ido en favor tuyo. Pero bueno, eso otro. Después, ¿qué tenemos también? Pues bonos de gobierno, las famosas letras del Tesoro a corto plazo y los bonos a partir de 5 o 10 años, incluso los de largo plazo. Ahora que los tipos de interés están muy altos, pues podrían ser muy buenos. Nunca, hace ya muchísimos años, hemos tenido más de 10 años con intereses bajísimos, incluso negativos, y ahora que los intereses están altos, vuelve a abrirse también la espita de este tipo de activos. Los bonos del gobierno. Precisamente Sergi, uno de nuestros compañeros, nos preguntaba, y aprovecho para contestarle,
que TLT, es un ETF, el bono a 30 años de Estados Unidos, sí era una inversión interesante. Yo, según mi opinión, sí, porque los tipos de interés están actualmente altos y la Fed no va a bajar tipos 1 o 2 veces, como ha dicho. Yo creo que los va a bajar bastante más. Y durante 2025, mucho más. Pero esto no es ninguna recomendación de inversión, ¿verdad, Paco? No, yo no recomiendo nada, yo doy opiniones. Vale, ok. Nosotros no podemos recomendar, Paco Pepe. Vale, pues que nadie se ponga aquí a comprar ese activo. Al hilo de lo que estás diciendo, Paco, has hablado oro, criptomonedas, inmobiliario, bienes raíces. Vale, que esos son sectores de refugio. Y evidentemente, como sectores de refugio, cuando hay crisis, según me estás diciendo tú, tenemos que coger y comprarlos. Entonces, si los compramos, es porque aumenta su demanda. Y si aumenta su demanda, aumenta el precio. Estos tres activos que me estás diciendo, o estos 10 sectores, o estos 10, como queramos llamarlo, están subiendo desde el momento cero. ¿Eso significa que estamos en crisis continuamente o que no me estás contestando bien la pregunta? Ten en cuenta que lo que son las inversiones, o la bolsa en general, por ¿Sí? meterlo y englobarlo ahí todo, lo normal es que adelanten acontecimientos. Vale. Se adelantan acontecimientos. Si tú prevés que ahora el mercado, por ejemplo, es un decir, piensas que está altísimo, que las valoraciones son muy exigentes y que no te interesa meterte ahora con estas valoraciones a largo plazo, pues bueno, ya te estás adelantando. Tienes que ir pensando no lo que va a ocurrir mañana o dentro de media hora, sino lo que va a ocurrir dentro de 1 año o 2 años. Con lo cual tus inversiones las tienes que enfocar ahí. Tienes los gobiernos que están haciendo, o sea, los gobiernos no, los bancos centrales, que están creando dinero fake a punta pala. Luego cada vez el valor del dinero, ese que tenemos en el bolsillo, los euros, los dólares y tal, cada vez vale menos. De ahí que las criptomonedas se han subido. No porque estemos en una crisis, sino porque estamos viendo lo que hacen los bancos centrales. ¿Por qué ha subido el oro y la plata? Pues por lo mismo, por la inflación tan alta que teníamos. ¿Y por qué? Porque el dinero cada vez vale menos. Lógicamente, esos son sectores que ya han empezado a subir, como tú bien dices. Luego, ¿estamos en crisis? No, estamos viendo qué es lo que hay, lo que están haciendo los bancos centrales. Y nos estamos adelantando. Esto no puede continuar así. El endeudamiento de los gobiernos, un desastre también. Por lo tanto, hay que buscarse cosas que no pierdan su poder adquisitivo. ¿Y esas cosas qué características tienen que tener? ¿Está Bueno, claro? espérate, porque nos hemos dejado sectores, además de los bienes raíces, metales preciosos y los bonos, nos hemos dejado sectores que son básicos en una crisis económica. Es decir, ¿Vale? tú no vas a dejar de comer, de beber y de limpiarse el pompi. Tendrás que comprar productos de higiene, bebidas y alimentos. Qué fino te has Y puesto, aparte de Paco. eso, tú no vas a dejar de consumir internet, electricidad, agua, gas, es decir, los servicios públicos, no vas a dejar tampoco de utilizarlos. Está Por lo claro. tanto, son sectores que son refugio. Vale, entonces lo repito yo, antes de que me digas las características que me he colado. Metales preciosos, bienes raíces, bonos del Estado, letras, lo que sea, sectores, como acaba de decir, de consumo básico, alimentación, bebida, higiene para limpiarse el pompis, que te has vuelto muy fino, Yo muy, y, muy fino. y luego temas relacionados con electricidad, agua, ¿vale? Venga, dinos las Sí. características, Paco, ¿qué tienen que tener? Pues hombre, además de ser sectores que son segurillos, lo que tenemos que buscar es que tengan alta liquidez, es decir, que puedas entrar y salir con facilidad. Que la volatilidad no sea muy alta, porque lógicamente nosotros no somos inversores que vamos buscando sustos, ni sustos a favor ni sustos en contra. Por lo tanto, a ser posible que sean empresas tranquilas, que sean resistentes a la inflación. Es decir, si la inflación sube, tú vas a subir los precios de tus productos. Es decir, la inflación no afecta a estas empresas de las cuales estamos hablando. Por lo tanto, que sean resistentes a la inflación, porque la inflación está siendo desde hace unos años y ahora todavía un problema. Después, que tenga una demanda más o menos constante o creciente y que sean independientes de cómo esté el ciclo económico. Es decir, es que es evidente que tú vas a comer, vas a beber todos los días, vas a gastar agua, electricidad e internet todos los días, hagan lo que hagan, si sube la inflación van a subirte los precios. Además de que tú tienes menos poder adquisitivo, los precios te van a subir. Es decir, que tenga una demanda constante y sean independientes al ciclo económico.
ahora mismo, Paco, me has contestado la duda que tenía yo, que por qué crecían de manera constante, y es porque efectivamente su demanda tiene que ser constante y creciente. Acaba de contestarme. Tema, bueno, hablamos de alta liquidez, baja volatilidad, porque dentro de esos sectores hay activos que tienen mayor liquidez y otros menos liquidez. Hay empresas inmobiliarias por un tubo, hay empresas de bienes raíces por un tubo, hay empresas relacionadas con los metales preciosos por un tubo, que no solamente todo es oro y todo es plata. Por eso hacemos referencia a las características que tienen que tener esos activos donde invertimos, ¿no, Paco? Exactamente. Además, independientemente del activo en sí, es donde cotiza. Es decir, no, yo no compro un bien en Venezuela, por decir un país, Sí, sí. porque la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria no es precisamente mi motivación Ah, ¿no? en este país. Entonces yo preferiría invertir en países donde tenga una seguridad jurídica y una estabilidad regulatoria. Todo lo anterior hay que añadir también dónde invierto. ¿Esto tiene riesgos, Paco, o no tiene riesgos? Porque, Hombre, si no tuviera riesgo sería muy sencillito. o sea, pues dinos uno o dos por lo menos, no mucho. Que quiero hacerte Pues más hombre, preguntas. pues, lo que acabamos de decir. Primero, riesgo de liquidez. Si yo no entro en un activo que mueve todos los días como mucho 5.000 euros, pues realmente entrar y salir me va a costar. Me va a costar entrar, pero sobre todo me va a costar salir, con lo cual a mí no me interesa. O sea, Paco, que puede ser del sector, pero el activo en sí donde inviertes, tenemos que ver que sea líquido, ¿no? Efectivamente, eso recomendamos siempre. Es decir, nosotros activos que no tengan un mínimo de movimiento diario, pues los dejamos a un lado. Y Vale. después, lo que hemos comentado, los cambios en las políticas de los gobiernos y las regulaciones que afecten al sector donde vamos a incidir, a invertir y poco más. Cada activo después va a subir o a bajar. Hay que tener en cuenta que hay que estudiar los fundamentales de las empresas donde entramos y no entrar en mindunguis. Hay que entrar en empresas que tengan la solera. Vale, Solera. Bien, otra pregunta, Paco. El papel que juegan los metales preciosos, la plata, el oro y las cripto en la siguiente frase. Una inversión segura. Quizá me hayas contestado, pero tengo que recalcarlo, Paco. Los metales seguros, o sea, preciosos, actúan como un seguro contra la inflación y la devaluación de las monedas, lo que acabamos de comentar anteriormente. Es decir, si tú estás haciendo papelitos, papelitos de la nada, apoyados en nada, pues los metales preciosos actúan como seguro. A Ah, medida que vale. tú vas haciendo más papelitos que no valen para nada, el precio de los metales va a subir. Y si hay, además de lo que comentábamos antes, que los papelitos van uno detrás de otro, hay incertidumbre económica, pues es otro de los factores que hacen que los metales preciosos vuelvan a actuar como seguro, tanto, como hemos dicho, contra la inflación, contra la devaluación de la moneda. Es decir, es claro y evidente. O Paco, ¿qué grito querés? Otra pregunta, al hilo de lo que has dicho antes, porque como ahora en la boca ya sabes que yo cojo y te pregunto. Has hablado de anticiparnos a la crisis, estar pendientes. Cuando te he preguntado lo del oro, la plata, viene raíz y toda la historia. Vale, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos de vigilar para anticiparnos a todos esos procesos, Paco? Porque claro, esto no aparece de la noche del día. Es decir, hay una crisis económica, vamos a invertir todo en mineras, por ejemplo. No, ¿por qué? ¿Qué tenemos que vigilar, Paco? Pues mira, primero apuntarse al foro. ¿Eh? ¿Cómo? Eso es el punto número uno. ¿Cuál, Sí, cuál? ¿Cómo has dicho? apuntarse al foro. Bah, ahí te quiero ver con el tema del marketing, sí, señor. Hombre, marketing puro y duro. Es decir, nosotros vamos avisando hace ya mucho tiempo de que inversiones medio a largo plazo no debemos de hacer en estos momentos en que los mercados están saturados. Arriba del todo. Los indicadores económicos cada día se están estropeando más. ¿Qué está ocurriendo? Pues que tenemos elecciones, como tú has comentado, en Francia, elecciones en Estados Unidos ahora en noviembre, y todo eso distorsiona un poquito, porque los bancos centrales no son independientes. Los bancos centrales también actúan políticamente. De ahí que unas elecciones en Estados Unidos marea mucho la visión de mercado. Pero cuando esa visión de mercado tenga esa cortina de humo o esa niebla disipada, entraremos en la realidad económica. Y la realidad económica actual se está deteriorando poquito a poquito a poquito. ¿Y es que va a venir una gran recesión? No, no digo que vaya a venir una gran recesión,
pero que los tiempos de abundancia se van a terminar en un momento u otro. Es que además eso es normal. Es decir, un árbol crece, pero no crece hasta el cielo, aunque sea una secuoya. Es decir, va creciendo. Hay algunos que son como las secuoyas y otros que son ficus y otros que son palmeras. Y unos van más rápido, otros más lentos. Pero ninguno crece hasta el cielo. Por lo tanto, hay que siempre estar preparados para lo que nos pueda venir. Por cierto, ¿tú sabes que hay secuoya en España? Pues me imagino que sí, que puede haber secuoyas en España. No sé dónde, pero puede haberlas. Sí, sí, en Cantabria. Yo he estado, Puede tío, haberlas, Paco Pepe. y es espectacular. Son preciosos esos árboles. ¡Fua! Que pones el lado de ella, miras para arriba y si no te entra tortículo de ahí, no te entra nunca. Y, y te pones a Y abrazarla, abrazarlas debe dar gusto. por eso te iba a decir, y te pones a abrazarla, Aún así, pero aún así no llegan hasta el cielo. Quiere decirse que todo tiene un límite. Por más que suban las cosas, no llegarán nunca hasta el cielo. Después, además de apuntarse al foro, donde vamos dando día a día cómo está la situación, qué vemos en los indicadores económicos y demás, hay que controlar la inflación. Bueno, pues va mejorando. Las tasas de interés, porque los que comentaban, oye, invertir en bonos, pues hombre, si se espera una bajada como va a ocurrir de tipos de interés, invertir actualmente en bonos puede ser interesante porque la bajada de tipos va a mejorar el valor de nuestro principal. Por lo tanto, es interesante. Pues sí, lo es. Y después hay que analizar los índices de producción económica, los crecimientos del PIB, todo eso lo hacemos a diario. No, a diario en el foro. venga Paco, hemos dicho que no damos consejos, pero si dan unos pequeños consejos para los inversores individuales o un inversor noveles o alguna cosa de esa. No damos consejos, pero apuntamos. Sobre todo, si alguien no ha vivido una crisis en bolsa, mantener la calma y evitar decisiones impulsivas. Eso Vale. está claro, pero eso lo explicamos nosotros, Paco Pepe. Es decir, nosotros tenemos puestos nuestros stops, tanto de corto como de medio y largo plazo. Nos saltan los stops, pues los estamos quietecitos, hacemos liquidez, que es una pregunta que me harás a posteriori, según creo que has Sí, apuntado. Mantenemos la calma. Mira, una crisis siempre es una oportunidad. Unos lo ven como el se acabó, los tiempos ya, vienen los jinetes del apocalipsis, y otros lo ven como una oportunidad de inversión. Y yo soy de los segundos. Quiero que se produzca una bajada muy fuerte para poder invertir. Lógicamente, cada uno ve las cosas como cree. Y si nosotros hubiéramos visto todas las crisis cuando cayeron las Torres Gemelas, cuando se produjo la crisis de 2008, con absolutamente todo lo que ocurrió en aquel entonces, amigos míos, fueron todo oportunidades. El mundo no se va a terminar. Y después hay que considerar lo que acabamos de comentar. Considerar sectores defensivos, ponernos con ellos, que nos puedan ofrecer una cierta apreciación cuando todo baja. Si nosotros hacemos eso, y sobre todo, Paco Pepe, la última pregunta. Pasemos a la última pregunta. bueno, la última pregunta la pasó un compañero del foro de nuestra familia que habla sobre la liquidez. Textualmente, quiere saber nuestra opinión sobre tener dinero en cash, en cuentas corrientes, imagino que será. Pues yo eso no lo contemplo. Es decir, tener dinero en cash, aunque haya una crisis o no haya una crisis, suponte que tú eres un inversor de los de toda la vida que está metido en un fondo. Sí. Vale. Oye, en esos momentos tú coges tu dinero y lo pasas a un fondo monetario y esperas tiempos mejores. Pero no te tragues toda la bajada y no estés ahí mirando al tren como las vacas, porque te van a desplumar. Y vas a vender en el momento peor. Que no te entre el pánico. Simplemente pásalo a un fondo monetario y espérate. Un inversor como los nuestros, de nuestra familia, le han saltado los stops. Ya tiene la liquidez ahí. ¿Y qué hago con esa liquidez? Pues métete en los sectores defensivos o, por el contrario, mételo en un bono a 2 años o unas letras del tesoro o lo que tú quieres contemplar para que te dé algo. Y cuando te haga falta lo puedas rescatar para invertir. Pero eso, que liquidez tiene poca. De liquidez tiene poca, es que la liquidez no sirve para nada, Paco Pepe. Tú tienes que tener tus X euros por si te pasa cualquier cosita. Pero tener el dinero en cash me parece una barbaridad. Es decir, es que eso no da para nada.
inviértelo. Te compras una letra del tesoro, compra un bono, compra cualquier cosa, que eso es segurito, y no tienes mayor problema. Compra oro, compra plata y estate ahí quieto. Y lo demás, cógelo y tenlo en dinero, pero en dinero trabajando. El dinero tiene que estar trabajando para ti. Y trabajar para ti es darte rentabilidad. Te están dando mucho de tenerlo en la cuenta corriente, ni un duro. Por lo tanto, hay que buscarse las mañas. Bonita frase, Paco. Vamos a terminar con ella. El dinero que trabaje para nosotros. ¿Qué te parece si lo dejamos ahí? Me parece bien. Por cierto, ¿qué te parece también si hacemos un podcast para la siguiente semana un poquito más fresco y hablamos de indicadores técnicos como puede ser hombro, cabeza, hombro, que eso todo el mundo lo conoce, el tema del trading, rotura de soporte, rotura de resistencia, que en el anterior hablamos de medias móviles. ¿Te parece si tocamos ese tema o no te gusta? Bueno, pero no es que no me guste, lo tenemos y gratis en nuestra página web, es que pueden entrar y verlo. Ya. Es bien sencillo. Yo preferiría temas más fresquitos, pero fresquitos de verdad, porque hace un calor hoy que esto es insoportable, una humedad que no hay quien lo aguante. Ya hemos entrado en el verano alicantino, que esto no hay quien lo soporte. Venga, pues ya sabéis que no toca ese podcast. Buscaremos otro más fresquito. No, yo le he agradecido a muchos. Hombre, por ejemplo, hay un podcast que es, vamos, que ahora tengo que contestar precisamente a uno de nuestros compañeros que dice que quiere hacer intradía, con acciones. Digo, bueno, pues vale. Primero intradía, punto. Y segundo, con acciones. Es decir, ni te lo plantees. No contestes, Paco. Hacemos un podcast de eso, del intradía. Bien, de todas maneras, yo le voy a contestar a este hombre que me está preguntando. Yo le voy a contestar. Pero, evidentemente, le voy a decir lo que es, porque como he pasado por esas fases. Ya, pero no hagas spoilers del podcast, que me lo he apuntado. No lo hago, no lo hago. Venga, pues lo dejamos ahí, ¿vale? Lo dejamos ahí, Paco Pepe, venga. Venga. Y este a mí también me gusta más que el de hombro, cabeza, hombro. Ya meteré yo la cuña para que también salga. Venga. Tío, un abrazote, ¿vale, máquina? Otro para ti, Rey. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.